Iglesia, buenos días. Como ya es de conocimiento general, estamos compartiendo la palabra de Dios desde nuestras casas, hoy desde Santa Rosa. Eh, todo nos imaginamos, todo me imaginé yo, menos que algún día iban a hacer las cosas así, pero sabe Dios con qué propósito está sucediendo todo esto. Es de gran bendición entonces saludarlos desde Santa Rosa, desde mi casa, para compartir la palabra de hoy. Eh, el propósito de la palabra de Dios es exhortarnos, pero también es consolarnos, animarnos, darnos confianza, darnos seguridad. Hoy vamos a tratar de que la palabra de Dios sea de exhortación, pero también sea de consuelo, de ánimo y de fortaleza para toda la iglesia. Un abrazo grande, un saludo para todos, un saludo especial para las personas que por primera vez van a escuchar de la palabra de Dios en las familias. Es el momento de que compartamos a nuestros seres queridos que de pronto nunca han querido o no les ha interesado buscar de la palabra de Dios, animarles, contarles que así fue la iglesia primitiva, que la palabra se compartía en las casas, que era en las casas donde no solo se compartía la palabra, se compartía el pan, se saludaban. No sé, debe haber sido especial también en aquella época compartir la palabra de esa manera. Vamos entonces a mirar qué nos tiene la palabra de Dios para hoy. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 y a Proverbios, capítulo 1, versículo 7. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces hoy vamos a estar hablando del temor, pero del temor enfocado de una forma diferente, no como nos lo enseña el mundo, no como lo ha sembrado el mundo, no como casi ese temor que tenemos todos en este momento, o la gran mayoría en sus corazones, sino que vamos a ver el temor de una manera diferente. Vamos a orar por la palabra primero, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento en esta mañana, que sea Él a través de su palabra moviéndose en nuestras vidas, moviéndose en nuestros corazones, exhortándonos, pero también animándonos, dándonos esperanza. Señor, yo te pido en esta mañana que sea tu palabra la que nos exhorte, la que nos anime, la que nos aliente, la que nos dé esperanza, la que también nos dé entendimiento y sabiduría para poder ver las cosas de la manera correcta, Señor, y que tu pueblo, Señor, pueda vivir en paz, aún en medio de las dificultades, Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles, hallemos sosiego y seamos la diferencia en este momento para el mundo, Señor. Estamos llamados a hacer la diferencia en este momento, no a correr por donde corre el mundo, no a desesperarnos por lo que se desespera el mundo, Señor, sino a vivir en tu paz, Señor, a gozarnos en que creemos que tenemos un Dios poderoso y soberano con autoridad, un Dios que tiene el control sobre toda situación, sobre toda circunstancia, un Dios que hace todo perfecto, un Dios que piensa y hace mejor que nosotros, Señor, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor. Yo te alabo, Padre, en esta mañana, te bendigo y te pido que sea tu palabra moviéndose en este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en cada hogar, que te muevas ahí en cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el primer temor que vamos a mirar en esta mañana es ese temor humano que sentimos todos, que inclusive creo que sienten los animales, porque también los animales sienten temor. Y el temor es algo que en algún determinado momento de nuestra vida inclusive sirve para nuestra defensa, porque si usted no sintiera temor cuando se asoma al 10º piso de un edificio, pues usted podría seguir caminando pensando que puede volar, pero no es así, es el temor el que nos hace retroceder. Entonces, también ese temor tiene algo que protege nuestras vidas, pudiéramos decir, pero generalmente lo enfocamos de la manera equivocada.
el temor equivocado que generalmente manejamos todos los seres humanos. De hecho, en estos días la humanidad anda en temor, en pánico, en angustia, en afán, en estrés. Y déjenme decirles, este afán, este estrés, esta ansiedad, este temor nos puede llevar inclusive a contraer enfermedades peores que el mismo virus que ya pues tanto conocemos. Podemos caer, no sé, se puede alterar nuestra presión arterial, se pueden disparar muchas otras cosas, enfermedades mentales. Ya hay gente que está manifestando claustrofobia. Entonces, son muchas cosas a las que nos puede conducir el temor. El temor pues, nos lleva estamos llenos de temor, por ejemplo, por el futuro, por el empleo, por la economía, por la muerte. Todo esto nos está llevando a generar un gran temor. Les voy a hablar un poco del temor y cómo vencerlo, pero según nos enseña la misma palabra. El temor es una de las armas preferidas del enemigo y siempre le funciona. El temor, tiene a muchos cristianos atados desde siempre. El temor es efectivo para el enemigo porque lo primero que hace es que nos paraliza y lo segundo que hace es que nos desenfoca. Y no era diferente en la época de Jesús. En Mateo 6:25 todos conocemos esta parábola donde los discípulos le manifestaron, la gente, la multitud le manifestó los mismos miedos a Jesús. ¿Cuáles fueron esos mismos miedos que hay en Mateo 6:25? La comida, la bebida, la ropa. ¿Por qué estamos preocupados hoy? ¿Cuál es el estrés y cuál es el temor? La comida, la ropa, lo que beberemos, lo que vestiremos. Es el mismo afán que sintieron las multitudes y los discípulos de la época de Jesús, y todos conocemos esta historia, ¿verdad? Jesús les dice, miren los lirios y miren las aves del cielo. En el versículo 30 dice, voy a ir por un momento ahí a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, versículo 25, todos conocemos esa historia, y en el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Todos conocemos este texto, todos conocemos esta historia. La pregunta entonces aquí es, ¿por qué no la ponemos en práctica? Porque dice, yo encuentro ahí 3 razones básicas. Pueden haber muchas, pero yo voy a tomar solo 3 por cuestiones de tiempo. 3 razones básicas que nos hacen desfallecer ante el temor. La primera la encontramos ahí en ese versículo. Está en este versículo porque dice hombres de poca fe. Entonces, una cosa que nos hace desfallecer ante el temor es la falta de fe, que no es otra cosa que la falta de confianza total en Dios. No me voy a extender aquí a hablarles de lo que es la fe, porque como creyentes la mayoría ya sabemos qué es la fe, ya sabemos qué es la convicción, qué es una certeza, es una fe, la fe es la confianza total en Dios, para resumirlo en pocas palabras. Esta palabra, que es una pequeña palabra, es trascendental en la vida del creyente. En Hebreos 11:6 dice, pero porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es necesaria porque dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, una de las principales razones para que vivamos en temor es la falta de fe. La falta de fe, somos de poca fe. La segunda razón que yo encuentro para que vivamos en tanto temor es la que vivimos por estar en desobediencia. La desobediencia causa mucho temor, y desobediencia a la palabra de Dios, efectivamente, porque de eso es que estamos hablando. Vamos a ir por un momento a Deuteronomio capítulo 28. Les aconsejo que lean Deuteronomio capítulo 28. En esta época nos está quedando mucho tiempo. Ya algunos están diciendo que se ponen a hacer, que cuáles películas les recomiendan, que dónde hay películas buenas. Pues porque no nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios.
es un buen tiempo y un buen momento para que escudriñemos la palabra de Dios y busquemos en ella tesoros que hay ahí escondidos que quitarían el temor de nuestra vida, y así evitaríamos estar buscando aumentar nuestro temor en los medios de comunicación, en el televisor, en el celular, en todos los mensajes que nos mandan, que nos angustian más, que nos llenan más de pánico. Tratemos de buscar paz en la palabra de Dios. Ese es mi consejo. Y además les voy a colocar tarea. La tarea es leer Deuteronomio 28, porque si yo se los leo, pues me gastaría el tiempo y no alcanzaríamos. Entonces, para ser breves, les voy a hablar del temor que trae la desobediencia. Y en Deuteronomio 28, si usted lee los primeros 14 versículos, usted se va a aferrar a ellos porque están llenos de promesas maravillosas y de bendición. Entonces todos tomamos esos 14 versículos para nuestra vida y decimos amén. Pero generalmente no le damos la importancia que le debiéramos de dar al versículo 1. Y el versículo 1 es el que encierra en sí toda la raíz de este capítulo. En el versículo 1 del versículo 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, lo primero que Dios dice antes de dar todas estas bendiciones que hay del versículo 2 al 14, dice es: si oyen mi voz y la ponen por obra. Pero el mundo quiere las bendiciones de Dios, e inclusive nosotros como creyentes nos demandamos a veces, porque a veces somos irrespetuosos y aún demandamos las bendiciones de Dios, pero no queremos vivir en obediencia. Y la desobediencia tiene consecuencias. Y si usted lee el capítulo 28, si lo continúa leyendo después del versículo 14, va a encontrar esas consecuencias que tiene la desobediencia. Pero yo le quiero aquí solamente referir las consecuencias graves que trae el temor, que trae la desobediencia, que entre ellas es vivir en temor. Y vamos a ir en ese mismo capítulo, en Deuteronomio 28, vamos a ir al versículo 65. Y mire lo que encontramos ahí. Vamos a mirar lo que encontramos ahí en Deuteronomio 28, 65. Dice: y aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diere que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diere que fuese la mañana? Porque el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado por lo que verán tus ojos, y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos, por esclavas, y no habrá quien os compre. Mire, estos versículos, si usted los mira hacia simple vista, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Generalmente no le damos importancia, como les decía ahora, al versículo 1, solo queremos las bendiciones de Dios. El problema radica en que pocos estamos dispuestos a obedecer. Entonces, si usted hace la tarea, observará que del versículo 15 en adelante las consecuencias de la desobediencia son tremendas. Y Dios nos da la respuesta en estos últimos versículos a muchos de por qué vivimos en constante temor. Entonces, tal vez Dios lleva mucho tiempo hablándonos de cosas que debemos de dejar o cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos dándoles largas, seguimos ahí, seguimos abusando de la confianza, seguimos abusando de la misericordia de Dios, y Dios hablándonos y hablándonos. Pero en este momento, mire lo que estamos viviendo. ¿Por qué vivimos entonces en tanto temor? Mire que estos versículos aplican perfectos para la realidad que estamos viviendo hoy. Dice: desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Qué será la tristeza de alma? La tristeza de alma no es otra cosa que lo que hoy llama el mundo depresión. Entonces, por el temor, por vivir en desobediencia, vivimos en temor,
vivimos con desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y dice, y tendrá tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Usted vive en temor constante. Yo ayer fui al supermercado a, al abastecer unas cositas, no así a llenar la nevera, pero sí abastecer pues las cositas necesarias como para estar de acuerdo también con lo que las autoridades están recomendando. Y me daba mucha risa porque yo observaba que ya la gente ayer conservaba la distancia de 1 metro que nos sugirieron entre persona y persona. Respetaban la fila, hacían todo como o sea, la gente cambió de la noche a la mañana, la gente se volvió oculta de la noche a la mañana. Todo por ese temor de que de pronto me contagia, de que el que está adelante me contagia, que el que está atrás me contagia. Entonces dice que, ¿por qué? Porque sentimos que la vida está, que nuestra vida está pendiendo de un hilo, que esto es el acabose y estamos temerosos de día y de noche. Entonces ya nos dicen que nos encerremos todos encerrados y que no tenemos seguridad en nuestra vida. Así estamos. Y dice, y por la mañana dirás quién diere que fuese la tarde, y a la tarde dirás quién diere que fuese la mañana. Así estamos también. ¿Qué haremos por la mañana? ¿Cuándo será la tarde? ¿Cuándo? Bueno, entonces estamos todos estresados, buscando qué hacer, afanados, preocupados. Esta palabra aplica perfecto para el temor que estamos viviendo hoy, para este temor que está agobiando nuestro corazón. Dice aquí, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Entonces los medios de comunicación han infundido mucho temor lastimosamente, pero también nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber discernir y escoger lo que debemos y no debemos escuchar. Miren, nosotros como creyentes recibimos un mensaje y ni siquiera sin mirarlo lo compartimos. Estamos compartiendo pánico, estamos compartiendo temor, estamos compartiendo terror. Examinemos todo mensaje que nos llegue, todo lo que nos llegue al WhatsApp, todo lo que nos llegue a... No sé, yo solo tengo WhatsApp, pero muchos tienen otros medios que creo que causan más estrés y más afán. Entonces, lo primero que nos llena de temor es la falta de fe, la falta de confianza total en Dios. Lo segundo que nos llena de temor es la desobediencia. Y la desobediencia es una consecuencia de la falta de fe, ¿o no? ¿Cierto que sí? Cuando yo no tengo fe, yo comienzo a desobedecer. Cuando yo no le creo a Dios lo que Él me dice en su palabra, yo comienzo a tomar mis propias decisiones, a hacer cosas por lo que me digan mis emociones, sin estar pendientes de lo que me está diciendo y lo que me está guiando a hacer la palabra de Dios. La tercera razón por la que yo creo que vivimos en tanto temor es el temor que sentimos por el hombre. En Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mire, ¿qué ha puesto todo lo que el mismo hombre ha generado? Temor, un lazo, nos tienen atados. Todos nos dejamos llevar por ese temor que nos ha infundido el mismo hombre. ¿Qué tal si por lo menos los creyentes nos refugiáramos en la palabra de Dios, buscáramos allí consuelo, buscáramos allí lo que Él nos dice con respecto a todas estas situaciones? Tal vez estaríamos con más paz en nuestro corazón, más tranquilos, más gozosos, entendiendo que todas estas situaciones están probando nuestra fe y están siendo una oportunidad para que cambiemos cosas de nuestra vida. En ese sentido es que yo quiero enfocar el temor hoy, en que sea tomado de la manera correcta. De la manera correcta es, voy a tomar el temor para enfocarme de la manera correcta. Este temor al hombre es muy peligroso porque nos lleva a obedecer más al hombre que a Dios. Y este temor es tropezadero para muchos. Mucho creyente está tropezando por temor a lo que dice el alcalde, a lo que dice el presidente, a lo que dice el gobernador, a lo que dicen los científicos, a lo que dicen los periodistas, a lo que dicen en Caracol, a lo que dicen en RCN. Temor al hombre. Temor a lo que dicen los hombres. Porque si mi fe es débil, yo caigo fácilmente en desobediencia y me dejo guiar por lo que dice la gente. Entonces, mire lo importante que es que estemos enfocados de la manera correcta. Estemos enfocados de la manera correcta y si no nos apartamos de la palabra de Dios, yo sé que Él no nos va a dejar desabastecidos, espiritualmente hablando. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que por temor a los hombres se perdieron. Solo les voy a dar 2, en los cuales iba a profundizar más, pero como les dije ahora, por
por el tiempo, debo de ser un poco breve. Solo les voy a dar 2 ejemplos. Aarón, en el Antiguo Testamento, por temor a los hombres, construyó un becerro de oro para que el pueblo adorara. ¿Qué prefirió él? Agradar a los hombres. Pilatos, sin hallar pecado en Jesús, sin hallar nada en él, prefirió agradar al pueblo. Entonces, mire que hay muchas personas que por temor a los hombres se pierden. Y lo peor, que tiene el temor, lo más complicado, lo que yo más quiero que hoy tengamos claro y que espero que entendamos y podamos sacar el temor de nuestro corazón, es que es muy contagioso. Es más contagioso que el mismo virus. ¿Por qué? Mire, para la muestra, ahí está. El temor es tan contagioso que se aprovechó de las redes sociales el enemigo y dijo, este es el momento, y llenó de pánico el mundo. ¿Por qué? Porque se contagia. Es bien contagioso el temor. El temor es un arma muy destructiva en la vida del creyente y en la vida de cualquier ser humano. Hermanos, si no estamos firmes en la palabra de Dios, lo más seguro es que vamos a resultar contagiados y vamos a terminar hablando igual que como habla el mundo. Los que no conocen la palabra de Dios declaran muchas cosas, pero nosotros, ¿por qué conociendo la palabra de Dios terminamos haciendo declaraciones tan negativas como el que no conoce la palabra de Dios? Mire, si nosotros no podemos declarar confianza, seguridad, esa confianza y esa seguridad que nos da en la palabra de Dios, yo le sugiero sea prudente y mejor cerremos nuestra boca. Es mejor ser prudente porque estamos dando muy mal testimonio, creyendo las mismas cosas que cree el mundo, afanándonos por las mismas cosas que se afana el mundo. Y parece que de aquella paz de Dios que tanto pregonamos y predicamos, parece que no tuviéramos nada. Tenemos que aprender a vivir en la paz de Dios. No vivir en desobediencia, en rebeldía, en duda, en falta de fe. Es necesario entonces sacar el temor de nuestras vidas. Y espero que esa sea la pregunta que usted se esté haciendo hoy. Entonces, ¿cómo saco yo este temor de mi vida? ¿Cómo dejo de estar tan afanado? ¿Cómo dejo de estar tan angustiado? Pues si ya le di 3 formas de cómo el temor ataca nuestra vida, que es por falta de fe, que es por desobediencia, que es por apartarnos de la palabra de Dios y creerle más a los hombres, entonces el remedio está ahí, en esas mismas 3 cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Fe. Pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Porque yo sé que todos tenemos una medida de fe, alguien más, alguien menos, pero todos tenemos una medida de fe. Pídale a Dios y al Espíritu Santo en esta situación que aumente nuestra fe, que aumentemos nuestra fe, que todos los días confiemos más ciegamente en Dios. Es más, esta es la oportunidad para poner a prueba nuestra fe. Es la oportunidad para ver qué tanto es que decimos creer en Dios, porque una cosa es decir que creo en Dios y otra demostrarla con hechos. Lo segundo que tenemos que hacer es vivir en obediencia que a su palabra. ¿Cómo hago para vivir en obediencia a su palabra? Observando sus mandamientos, ya lo dice Deuteronomio. Entonces, ¿cómo aprendo yo a obedecer a Dios? Buscando sus mandamientos en su palabra, porque si no voy a terminar escuchando al mundo. Y lo tercero que tenemos que hacer es esforzarnos por permanecer. Mire, tenemos que esforzarnos por buscar de la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestros espacios. Ahora sí vamos a tener de verdad que entrar a nuestro cuarto y cerrada la puerta, tener esa relación íntima que tal vez nunca hemos querido tener con Él por la comodidad de una iglesia, por la comodidad de que yo voy, de que el pastor, de que... No, ahora cada uno es responsable de su relación personal con Dios y de buscar la palabra de Dios de día y de noche. Porque si lo dejamos solo para el domingo, en semana, el bombardeo de los medios de comunicación nos va a destruir. Entonces, antes de mirar qué es lo que nos mandan al WhatsApp, qué es lo que nos mandan a los diferentes, no sé, qué redes sociales tenga cada uno, busquemos qué nos quiere decir Dios, qué nos muestra Dios, asegurémonos en su palabra, busquemos confianza y seguridad en su palabra. Ahora bien, de nada nos serviría vencer nuestros temores si no cambiamos
aquí en nuestra mente. Dice la palabra de Dios que tenemos que renovar nuestra mente, que renovar nuestro entendimiento. O sea que no vamos a estar buscando la palabra de Dios entonces ahora porque estamos en situación difícil, ahora sí me voy a encerrar y voy a buscar de la palabra de Dios de día y de noche. Pero cuando pase la situación, entonces vuelvo y me aparto y vuelvo y vivo en desobediencia y vuelvo y porque entonces ya Dios arregló toda la situación y entonces se murieron unos cuantos y pues, no sabemos cómo va a pasar todo esto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cambiemos, que renovemos nuestra mente y que renovemos nuestro corazón, porque la mejor forma de vencer nuestros temores es cuando aprendemos, entendemos y vivimos en el temor de Dios, que es el segundo texto que les había mencionado, Proverbios 1:7. Y es que tristemente, aún dentro de las mismas iglesias cristianas, muchos que nos decimos creyentes y que aún hacemos cosas dentro de la iglesia, pues que oramos, que predicamos, que ayunamos, que participamos tal vez de muchas actividades, demostramos con nuestros hechos que no hay en nuestras vidas temor de Dios. Y ese es el temor en que yo me quiero enfocar para terminar. Yo quiero que cambiemos nuestro temor al mundo y a las circunstancias por el temor a Dios. Y el temor a Dios no es el mismo temor que les hablé en el primer versículo, que nos lleva a vivir atados y a vivir angustiados. El temor de Dios nos da libertad. El temor de Dios nos da seguridad. El temor de Dios nos da confianza. ¿Cómo no va a ser mejor vivir en el temor entonces de Dios? Y vamos a ver entonces que este texto, Proverbios 1:7, dice... vamos a ir ahí. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántos quieren sabiduría para esta época? Todos queremos tomar la decisión más sabia, tomar el camino correcto, aceptar los consejos correctos, escuchar los videos correctos, saber discernir entre quién está, entre todo lo que nos mandan, tener discernimiento. Para eso se necesita sabiduría. Y dice el versículo que el principio para la sabiduría es tener temor de Dios. Si yo recibo todos estos mensajes, toda esta información, pero no tengo temor de Dios, sino que tengo este temor del hombre, mire, me voy a volver peor, vamos a quedar peor, nos vamos a angustiar más, vamos a contagiar más personas de temor. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y es con esto que quiero terminar hoy. El temor de Dios se demuestra con hechos, no solo con palabras. Yo no puedo decir que vivo en temor de Dios cuando vivo en desobediencia. Yo no puedo decir que vivo en temor de Dios cuando no tengo fe. Cuando yo no le creo a Dios, ¿cuál temor de Dios? Imagínense ustedes. Entonces, el temor de Dios es básicamente un respeto profundo por Dios y por su palabra. Entonces, por su grandeza, por su santidad, por su omnisciencia, por su omnipresencia. Entonces ese es el verdadero temor que debe haber en nuestro corazón, el temor de Dios. Y todo lo que estamos viviendo hoy nos debería llevar a preguntarnos si realmente hay en nuestras vidas temor de Dios. Como creyentes, ¿estamos teniendo temor de Dios o estamos teniendo temor de las circunstancias del mundo? Porque dice, vamos a ir por un momento a Habacuc, vamos a ir por un momento ya les digo a dónde quién vamos a ir, a Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues si bien yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire, demostramos que no tenemos temor de Dios cuando no le honramos como a Padre y cuando no tenemos ese respeto por Él. Él ahí se está comparando con un padre del mundo, y es que es el ejemplo con el que de pronto podemos entender más fácilmente el temor de Dios. Un padre terrenal demanda honra, un padre terrenal demanda respeto de sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Dios? Pero ¿qué hacemos nosotros en estas épocas? Le reclamamos, le demandamos, le sugerimos, pensamos que sus mandamientos son sugerencias que obedecemos si queremos. Pero en esta época estamos demandando, declarando,
dándole órdenes a Dios, dándole sugerencias. No. El temor de Dios me dice a mí, démosle gloria y honra como a nuestro Padre que es. Respetémosle, honrémosle. Demostremos el temor de Dios en nuestras vidas con nuestra reverencia, con nuestro respeto, con nuestra humillación delante de su presencia y de su soberanía. Pero en cambio, entonces nos dedicamos a hacer oraciones que dejan mucho que desear. El mundo está sin temor de Dios y por eso sus juicios nos disciplinan. El mundo está sin temor de Dios y por eso sus juicios nos disciplinan. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios cuando ve que estamos sin temor, que solo estamos demandando bendiciones, que solo estamos demandando de su lado bueno, como dicen por ahí? Dios es bueno, pero Dios también es justo. Dios es misericordioso, pero también es justo y también es el soberano. Entonces, si viviéramos en el temor de Dios y de su palabra, esto nos tendría que transformar. Mire, una persona que dice tener temor de Dios tiene que ser transformada sin falta. Y como dice la misma palabra, deberíamos por temor de Dios, cambiar todas nuestras actitudes, todos nuestros malos deseos, todos nuestros miedos y aprender a ser, primero, hombres y mujeres de fe. Segundo, seríamos honrados, seríamos justos. El temor de Dios sería vivir en temor de Dios es de gran bendición porque seríamos obedientes, siempre estaríamos en pos de lo bueno, de lo santo. No sé, no estaríamos corriendo tras la inmoralidad, tras la mentira, tras la envidia, tras la murmuración, tras los pleitos, las contiendas. El temor de Dios, si tuviéramos realmente temor de Dios, cuidaríamos el planeta. Usted me puede decir, ¿pero qué tiene que ver eso? Pues sí, si tuviéramos temor de Dios, cuidaríamos su creación. Cuidaríamos inclusive los residuos que generamos. Usted me puede decir, qué reflexión tan tonta. Déjeme decirle que no. Si nosotros tuviéramos cada uno temor de Dios, inclusive cuidaríamos los residuos que generamos, porque eso está destruyendo el planeta, porque también esa contraparte la estamos viendo, como el planeta está descansando del ser humano y lo expresó inmediatamente. ¿Por qué? Porque la creación de Dios se respeta. ¿Por quién? Por su mismo creador. Respetaríamos a Dios cuando respetamos su creación, pero ahí demostramos que no tenemos temor de Dios, cuando contaminamos el mundo, el aire, las aguas. Bueno, todo esto nos demuestra en dónde es que está el verdadero temor de Dios, aún en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas. Vivir en temor de Dios nos bendice y hace que seamos de bendición para otros. Mire, cuando yo estoy en el temor de Dios, yo inevitablemente tengo que estar confiando en Dios. Y cuando yo estoy confiando en Dios, eso le transmito a las otras personas, a mi familia, a mis vecinos, a mis hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en Dios y yo estoy reposando en Él. Y porque si yo estoy en temor de Dios, yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, lo que está en su palabra y en sus mandamientos. Entonces, hermanos, es de gran bendición dejar de vivir en el temor que vimos inicialmente para vivir en el temor de Dios. Y para terminar, el temor de Dios es un tesoro en nuestras vidas. Vamos a ir a Jeremías 32-38, ahí terminamos. Y esta es pues la oración para la congregación. Y donde quiera que escuchen el mensaje, no solo la congregación, sino toda persona que escuche este mensaje, esta es mi oración, que vivamos en temor de Dios. Él en su soberanía, Él se encargará de lo demás. En su soberanía, en su santidad, en su perfección, en su control que Él tiene de su creación, Él se encargará del resto. Jeremías capítulo 32, del 38 en adelante. Dice, y me serán por pueblo, y yo seré a yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El temor de Dios nos ayuda a no apartarnos de Él. Y eso es real.
Cuando yo estoy en temor de Dios es porque siempre estoy pensando en Él, haciendo lo que estoy haciendo en Él, sabiendo que es omnisciente y omnipresente, que está en cada instante de mi vida. Entonces, ¿por qué no tomamos de toda esta situación tan terrorífica este lado amable del temor? Hermanos, yo les pido hoy en el Señor que nos enfoquemos en el temor de Dios, que el mundo se va a acabar hoy, que se va a acabar mañana, que se va a acabar en un año. Yo no lo sé. Y la misma palabra dice que solo el Padre lo sabe. Entonces, ¿para qué seguimos especulando si es hoy, si es mañana, si es dentro de un año, si este es el principio de dolores? Enfoquémonos en vivir en el temor de Dios, para que así sea hoy, sea mañana o sea dentro de un año, Él nos encuentre viviendo en su temor y viviendo de acuerdo a su palabra y viviendo conforme a Él le agrada, honrándole. Así que, ¿qué nos preocupa? Creo yo, ¿qué nos preocupa? Si yo vivo en el temor de Dios, ¿qué me preocupa? Si es hoy o es mañana, estoy en el temor de Dios, estoy en paz, estoy tranquilo, estoy haciendo lo que Él me manda. Glorifiquemos el nombre de Dios, dándole gloria y honra por medio de el temor a Dios, por medio de respetarlo, por medio de entender y vivir y presentarnos delante de Él humillados y convencidos de que Él es el que tiene el control de nuestras vidas, el control de las circunstancias, el control de... Si algo nos ha demostrado esta pandemia es que no escoge, que caen los ricos, que caen los pobres, que cae el que sea. Entonces, aquí ¿quién tiene el control? Dios, soberano del universo. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nuestro corazón sea transformado, pero no solo para esta época, de todo corazón les pido. Oren para que su corazón y para que todos, para que nuestro corazón, el mío también, sea transformado no solo por esta época, sea transformado de aquí en adelante y aprendamos a vivir en el temor del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner en manos de Dios esta palabra. Que Él transforme nuestro corazón. Él dice que Él va a poner en nosotros un corazón nuevo, qué bendición. Dice ahí que Él nos va a dar un corazón para que temamos perpetuamente, para que tengamos bien nosotros y nuestros hijos y después de nuestros hijos, y que hará con ellos un pacto eterno. Esto es una gran bendición del Señor, esta promesa maravillosa. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor. Primeramente, vamos a darle gracias por su palabra. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Padre. Te pido que seas tú abriendo la mente, el corazón y el entendimiento de cada persona que la haya escuchado, para que podamos en nuestro corazón tener discernimiento de cuál temor es en el que debemos de vivir, Señor. Que dejemos de vivir en el temor del mundo, que igual es pasajero. Este mundo es pasajero, nuestra vida es pasajera, nuestra casa es pasajera, nuestros hijos aún son pasajeros, todo lo que tenemos, lo material, todo esto es pasajero, Señor. Y todo nos lo ha regalado, todo es tuyo, Señor. Entonces que dejemos tanto apego, Señor, y que nos apeguemos a tu palabra, Señor, y que nos esforcemos por vivir en tu temor, Señor. Que tratemos de vivir de verdad, que en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros vecinos, tratemos de vivir en el temor de Dios, para que cuando Él venga, sea muy rápido, o se demore mucho, o falte mucho tiempo, que Él venga y nos encuentre haciendo su voluntad. Señor, yo oro por tu iglesia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Quita todo temor, Dios. Trae paz al corazón de cada persona, Señor. Que no estemos tan afanados y tan angustiados por las cosas materiales, que igual tú dices en tu palabra que son las añadiduras, Señor. Y que no nos desenfoquemos, Señor, de lo que realmente nos estás enseñando. Nos estás enseñando a que tenemos que buscarte, pero buscarte de todo corazón, Señor. Y Señor, guía a tu iglesia a vivir en tu temor, Señor. De aquí en adelante, que esa sea una verdadera transformación en nuestras vidas. Que seamos transformados de tal manera que vivamos en temor de Dios, Señor. Para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.